Los invitamos a que nos acompañen en este recorrido titulado La Palabra de Dios presente en la historia del pueblo de Israel. El Seminario Mayor Villapaol y la Escuela Bíblica han preparado en cada una de sus casas un rincón bíblico en el cual se presentará una etapa de la historia de Israel y se explicará cómo se hace presente la palabra de Dios en cada una de estas situaciones. Acompáñenos a este recorrido y conozcamos un poco de la historia del pueblo y cómo el pueblo experimenta la revelación de Dios a través de su palabra. En esta primera fase vamos a hablar sobre la palabra de Dios en la promesa. Del libro del Génesis. Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Palabra de Dios. En esta fase hemos querido representar la presencia de Dios en el pueblo naciente en la etapa patriarcal. Las promesas que Dios da a los patriarcas y matriarcas, que son los representantes de la fe para el pueblo, es una promesa que se basa en la descendencia, en el linaje del pueblo. Esta descendencia va a conllevar a otras promesas, como lo es una tierra y como lo es una alianza duradera con el pueblo naciente. Entonces, Abraham como el primer patriarca, quien su descendencia viene a ser Isaac, el hijo de la promesa, e Ismael, que fue también un hijo pues prometido a su esclava Agar. Posteriormente Isaac va a tener a Jacob, que es el siguiente patriarca, pero también tuvo a Esaú. Aquí podemos ver que en el contexto de toda la época patriarcal siempre había un problema de disputas o de rupturas fraternas entre la familia. Y Jacob, que va a convertirse en Israel después de luchar con Dios en el desierto. Como podemos ver en esto, la promesa se ha venido cumpliendo desde que se le dio a Abraham por parte de Dios en toda su descendencia. Ya al final de la época patriarcal, Jacob hace la bendición a sus 12 hijos o a su linaje. Rubén, mi primogénito tú, mi vigor, la primicia de mi virilidad, exceso de pasión, exceso de ímpetu, hierves como agua, no te desbordes, porque subiste al lecho de tu padre, violando mi tálamo indignamente. Entonces hemos querido representar la casa de Rubén, que es el primogénito de Jacob, pero su bendición no es bien recibida debido a las faltas que él había tenido con su padre, con Jacob, al haber tenido un incesto con una de sus esclavas, la cual es la madre de otro de sus hermanos, de algunos de sus hermanos. Entonces, en la casa hemos querido representar un cultivo de mandrágoras, que era una de las frutas que se puede ver en el Génesis, que usaba la madre de Rubén, y pues hemos querido representar la casa desolada porque a pesar de la primogenitura no recibió la bendición de primogénito del padre. Simeón y Leví, hermanos, instrumento de violencia, sus espadas. En su consejo no entres, alma mía, a su asamblea no te unas, honra mía, porque enojados mataban hombres y por gusto desjarretaban toros. Maldito su enojo tan violento y su cólera tan dura. Los repartiré por Jacob y los dispersaré por Israel. Entonces encontramos las dos casas, la de Simeón y la de Leví. La de Simeón la hemos representado con una fortaleza que evoca a la fortaleza de Siquem, la ciudad que fue saqueada y por los muertos que hubo allí a manos de Leví y a manos de Simeón, a los ciudadanos que violaron a su hermana Dina. Hemos querido representar la sangre, que significa la muerte que hubo dentro de la ciudad. Y la casa de Leví
que la hemos querido representar como tipo de tienda del encuentro, debido a que ya en esta tribu se da toda la descendencia sacerdotal. Judá, a ti te alaben tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, inclínese ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león, Judá, de la casa, hijo mío, vuelves, se agacha, se echa cual león o cual leona. ¿Quién le va a desafiar? No se irá cetro de mano de Judá, bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga el que pertenece y al que harán homenaje los pueblos. El que ata a la vid su burrito y a la cepa el pollino de su burra, el que lava en vino su túnica y en sangre sus uvas, su sayo, el de sus ojos rubicundos por el vino y blanquean sus dientes más que leche. Entonces, de la tribu de Judá hemos querido representar esta casa iluminada por ser la tribu que recibe la bendición con una de las profecías mesiánicas de la venida de Jesucristo como el Cordero. Entonces hemos querido representar la luz, un camino como Jesús que viene a ser el camino, el tronco de donde va a venir descendencia como David, Salomón y posteriormente Jesús, y aquí una corona, no una corona de rey, sino la corona de espinas con sangre que va a representar a Jesús como miembro de esta tribu. Zabulón, a la ribera del mar habita, a la ribera de barcos, a horcajadas sobre Sidón. En la tribu de Zabulón hemos querido representar esta casa a las orillas del mar debido a la bendición que Jacob da a su hijo. Entonces hemos representado el mar, los barcos, porque por las luchas marítimas que se daban, y hemos querido demostrar aquí también los peces como parte del símbolo de la casa. Isaacar, burro robusto echado entre las angarillas, aunque ve que el reposo es bueno y que la tierra es grata, apresta su lomo a la carga y acaba sometiéndolos al trabajo. Para la tribu de Isaacar hemos querido representar la casa en medio de las dos alforjas o las dos montañas y la tierra fértil, que es la bendición que da su padre a esa tribu. Dan, juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan culebra en el camino, víbora en el sendero, que pica al caballo en los pulpejos y cae su jinete de espaldas. Hemos querido representar a la tribu de Dan con esta casa en medio de un paisaje más desértico y con la serpiente o la culebra como lo describe la bendición de Jacob, debido a que esta tribu va a ir en contra también de su propia gente. Gad, atracadores lo atracan, pero él los atraca por retaguardia. Para la tribu de Gad hemos querido representar una tienda de campaña militar, debido a la bendición que también da Jacob al respecto de que serían buenos para la lucha, no solamente los atacarían a ellos, sino que ellos serían vencedores. Aser, tiene abundante pan y da manjares de rey. La tribu de Aser la hemos querido representar en un paisaje con la palmera datilera. Neftalí, una cierva suelta que da cervatillos hermosos. Esta tribu la hemos representado en esta casa con los utensilios propios de la guerra, debido a que siempre como un cervatillo eran libres, pero también eran buenos para la lucha. José, retoño cabe la fuente, sus vástagos trepan por el muro. Le molestan y acribillan, hostigando flecheros, mientras sigue firme su arco y sueltos los músculos de sus manos por las manos del fuente de Jacob, por el nombre del pastor, la piedra de Israel, por el Dios de tu padre, y él te ayude, el Dios de Sadai, y él te bendiga con bendiciones del cielo. La tribu de José es una de las tribus más bendecidas junto con la tribu de Judá. Jacob hace la bendición a la tribu de José basado en sus dos hijos Efraín y Manasés, y nuevamente le da prevalencia al hijo menor sobre el hijo mayor, como lo hizo una vez Isaac, en prevalencia del hijo menor Jacob por encima del mayor Esaú. Para esta tribu hemos querido representarlo con estas dos casas gemelas, los dos hijos de José, y hemos querido mostrar la fertilidad de la casa con el trigo, que también representa a José por todo su camino dentro del Génesis como patriarca. Benjamín,
lobo rapaz, de mañana devora su presa y a la tarde reparte el despojo. Para la tribu de Benjamín hemos querido representar esta casa con los signos de la vasija de aceite y la corona, que representa la unción que se hizo al primer rey de Israel, Saúl, procedente de la tribu de Benjamín. En esta fase vamos a reflexionar acerca de la palabra de Dios en el contexto de la liberación. Vamos a tomar una lectura del libro del Éxodo que dice así: La nube cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada. Ahora vamos a pasar a explicar cada uno de los signos que se encuentran pues aquí expuestos. Entonces, en primera instancia tenemos el desierto que es ese espacio de encuentro con Dios, ¿sí? Pero también es un espacio de prueba, porque sabemos que en el desierto pues hay soledad para encontrarnos con nosotros mismos, pero también para reflexionar acerca de nuestros actos en relación con Dios y con cada una de nuestras acciones. El siguiente signo que tenemos entonces es la tienda, este espacio en el que nos encontramos. La tienda del encuentro es el lugar acogedor donde nos encontramos cara a cara con Dios. Es ese escenario, es ese espacio, ese terruño que tenemos para encontrarnos con Dios. Entonces, nuestro tercer signo son las tablas de la ley. Las tablas de la ley que representan esa alianza con Dios y cómo Dios se manifiesta a través de la conducta, cómo Él nos guía y nos orienta a través de las leyes sobre las acciones y cómo debemos comportarnos en nuestra cotidianidad. Y el arca de la alianza como signo de la nueva alianza de Dios con el pueblo de Israel. Tras una fase de bendición recibida por el cumplimiento de las promesas de Dios al pueblo de Israel, empieza súbitamente una fase totalmente opuesta, la cual se antepone a lo que anteriormente ya tenía consolidado como pueblo. Tierra propia contra tierra extranjera, Egipto, pérdida de la fe en Dios ante la imposición de dioses paganos de otras culturas, paso de un estado de libertad a la esclavitud. Solamente se mantiene viva la promesa de la descendencia que en este punto viene a convertirse en la base del conflicto del pueblo de Israel en Egipto. Entonces Dios recuerda a su pueblo y en cabeza de Moisés inicia su campaña liberadora frente a la opresión de un hombre que se cree al nivel de Dios, el faraón. La palabra de Dios es experimentada como un ardor en el corazón de Moisés y su misión como una fuerza movilizadora hacia una nueva vida en libertad para el pueblo. Como compañía por el largo caminar del desierto y a pesar que la lucha más grande es liberarse de los dioses y de costumbres egipcias y cananeas, lo cual no es fácil y se evidencia en múltiples infidelidades del pueblo ante el Dios único. Incluso llegan a atribuir la salida de Egipto al dios cananeo, representado en el toro. La palabra de Dios instala su morada en el pueblo en forma de tienda del encuentro, siendo así capaz de viajar con el pueblo en la búsqueda constante de la libertad y renovación de las promesas pasadas. En esta etapa vamos a reflexionar acerca de la palabra de Dios en la época de la monarquía. Llegaron a Salomón estas palabras de Yahvé: por este templo que estás construyendo, si caminas según mis preceptos, obras mis sentencias y guardas todos mis mandamientos, conduciéndote conforme a ellos, yo cumpliré en ti mi palabra, la que prometí a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel.
construyó Salomón el templo hasta su conclusión. La palabra de Dios en la monarquía, un tiempo para unificar. Luego de la instalación del pueblo en la tierra prometida, la distribución geográfica por tribus y la administración política liderada por los jueces, el pueblo sufre una crisis a causa de la división, pugna entre tribus. Frente a esta situación, pide a Dios que se envíe un rey. Es entonces cuando se instaura la monarquía, empezando con Saúl. El auge de la monarquía se vive con David, Salomón y Josías, quienes logran la consolidación política, económica y cultural del pueblo de Israel. Sin embargo, los reyes no fueron santos. En ellos hay una constante lucha entre pecado y conversión, lo que quiere decir que aunque el rey se quiera presentar como un semidios, no lo es. Está condicionado por sus limitaciones humanas, las cuales lo separan muchas veces de la justicia y el derecho. Los signos más importantes del esplendor de la monarquía y que representan la consolidación política, económica y cultural son el templo. Se centró el culto y se asentó la casa sacerdotal al servicio del templo. Esto ayudaba al pueblo a centrarse en un solo lugar de culto y no dispersarse en distintos montes adorando a otros dioses. El templo ubicado en Jerusalén se convierte también en el centro económico de la monarquía. Allí se recaudaban todos los impuestos. En algunos salmos, denominados salmos de las subidas, se canta y se conmemora la peregrinación del pueblo hacia el templo de Jerusalén. La ley. Con el establecimiento de nuevos estatutos que pensaran en el bienestar de todo, se logró por un tiempo eliminar la pobreza. Los sacerdotes del templo también se les encomendó la tarea de administrar, revisar la ley, enseñarla, actualizarla, profundizarla. Rey. Es el testigo vital existencial de la Torá. El rey es la Torá viviente. Mediante su testimonio, el rey es la garante del nuevo culto. Las nuevas leyes de eliminar la pobreza, de garantizar el correcto ejercicio del poder por parte de las nuevas autoridades. Esta nueva forma de vivir le permitió al pueblo contrarrestar los excesos que en las tribus autónomas se estaban dando. Sin embargo, la centralización de todos los poderes termina siendo condenada por los profetas, quienes denuncian las falencias de esta forma de gobierno. En esta fase vamos a ver la palabra de Dios en el exilio. Salmo 137, junto a los canales de Babilonia. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos y lloramos, con nostalgia de Sión. De los sauces de su orilla colgábamos nuestras cítaras. Allí mismo los que nos deportaron nos pedían canciones. Nuestros opresores, canciones alegres. Cantemos una canción de Sión, como cantar un canto del Señor en tierra extranjera. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no exalto a Jerusalén como colmo de alegría. La palabra de Dios en el exilio. Bueno, tras el fracaso de la monarquía, primero en el norte, en el 722 a.C., con la deportación de Siria y la destrucción de Samaria, y luego en el sur, en el 586 a.C., la deportación de Babilonia y la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Israel vivía la situación más dramática en toda su historia. Sin templo, sin rey, sin hogar, deportados, sin culto. Ellos se sentían muy abandonados por Dios, pero luego reconocen las acciones humanas que fueron los que lo llevaron a esa situación.
el no creer en Dios, el no estar con Dios. Pero vinieron los profetas. Los profetas vinieron a cambiar el exilio donde ellos vivían. Ellos empezaron a reunir otra vez la gente y empezaron a pregonar que Dios no los había abandonado, que Dios tenía un buen sitio para ellos, pero que tenían que creer, que tenían que volver a reivindicarse con Él, ya que ellos no habían creído del todo. Ellos se dieron cuenta de que Dios no los había llevado al exilio, sino sus propias acciones, su negación ante Él, aunque Dios lo demostró muchas veces, cuando los llevó a la tierra prometida, cuando los sacó del exilio. Bueno, aquí podemos ver las diferentes clases de exilios que hay, tanto políticos como religiosos, por diferentes etnias, que reflejan nuevas formas de exilio: la guerra, el racismo, la diferencia religiosa, el desempleo, la marginación, la falta de educación y la pobreza. En esta fase presentamos la palabra de Dios en el regreso y la restauración. El marco central de esta etapa de la historia de Israel se encuentra narrada en el libro de Esdras. Escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios acerca de los acontecimientos del retorno del pueblo de Israel a Jerusalén y la reconstrucción de su templo sagrado. Dice el libro de Esdras en el capítulo 1 lo siguiente: en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor impulsó a Ciro a que en todo su reino promulgara de palabra y por escrito este decreto. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: el Señor, Dios de los cielos, ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, que está en la región de Judá. Así que a cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que Dios lo ayude y vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén. Y a cualquiera de los sobrevivientes que migre del lugar donde ahora vive, que le ayuden sus vecinos con plata, oro, bienes y ganado, además de donativos para el templo de Dios en Jerusalén. Palabra de Dios. Posteriormente, una vez el pueblo de Israel se pone en camino, dice la misma palabra de Dios en este mismo libro de Esdras, que se componía la comunidad que viajó hacia Jerusalén para la reconstrucción del templo de un total de 42.360 personas, sin contar esclavos y esclavas, que eran 7.337 personas. Esto nos muestra que el pueblo de Israel, a pesar que estaba viviendo en una situación de subyugación, padecía los rigores de la alienación y la asimilación que habían provocado en ellos el alejamiento del culto al Dios único de Israel, el Dios que ahora, recordando los pactos que había firmado con sus antepasados, con los patriarcas, ablandaba el corazón del rey Ciro y promulgaba este decreto que le permitía regresar para adorarlo en Jerusalén, como lo había también profetizado Jeremías. Entonces, si observamos esta cita, nos damos cuenta que a pesar de que ellos vivían en esta situación en la que estaban bajo la alienación y en adoración a los dioses paganos de Babilonia, no vivían del todo mal, se habían acostumbrado a una vida quizás para algunas personas cómoda. Es así como algunos tenían esclavos, como nos lo narra esta escritura. Pues es así que ellos regresaron para restaurar el templo, para restaurar los ritos cultuales que
que afirmaban esa conexión nuevamente con el Dios de Israel. Es por eso que hemos querido nosotros representar en este signo los elementos claves que muestran esa reconexión del pueblo con el Dios de Israel, el Dios de los pactos. Estos son los elementos que conforman el signo que nos evoca la restauración del templo de Jerusalén, del templo sagrado del Señor, y el retorno del pueblo a Jerusalén. El elemento central son las manos que emergen de la aridez de la tierra, de la aridez del polvo de la tierra, y unas cadenas que representan esa subyugación de la idolatría extranjera, de la idolatría babilónica a la que el pueblo había sido sometido por 70 años. Luego del retorno, el pueblo pudo reconstruir el templo sagrado, el templo donde habitaba la presencia del Altísimo. Por eso estas manos que emergen de la tierra, que emergen de la aridez del polvo, enarbolan el templo para su reconstrucción. Otro de los elementos es la mano que tiene el matzá, que tiene el pan sin levadura. Ese pan que formaba parte de los ritos y de las fiestas sagradas mandadas por el Señor. Luego del retorno a Jerusalén, el pueblo comenzó a celebrar nuevamente las fiestas del Antiguo Testamento, las fiestas mandadas por Dios. Entre ellas estaba la Pascua. En la Pascua se comía panes sin levadura, y en la fiesta de los ácimos, panes sin levadura. También como elemento muy importante y elemento central está un Sefer Torah, un rollo de la Torah donde estaba la palabra del Eterno. Allí se encuentra la escritura del Pentateuco, lo que para el pueblo hebreo es la Torah, los 5 libros de Moisés. Tenemos unas manos orantes. El pueblo, luego de que inició esta empresa de la reconstrucción del templo, entró en una conexión nuevamente con el Dios de Israel. Empezaron a celebrar sus fiestas, a ofrecer sacrificios y a orarle. Y como parte de la reconstrucción también cultural se encuentran los sacrificios, el sacrificio de corderos por el pecado, por la expiación, etc. Y otro elemento que incluimos en este signo es un shofar. El shofar es un cuerno de carnero con el cual el pueblo hace las convocatorias, hace santas convocaciones, y este no fue la excepción, este episodio no fue la excepción, porque el pueblo entero fue convocado a reconstruir la casa del Eterno. En esta fase vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios presente en los diversos movimientos de esperanza mesiánica. Aunque las reformas de Esdras y Nehemías en torno al culto y a la ley lograron hasta cierto punto mantener la fe del pueblo viva, estas no lograron del todo proteger al pueblo de Israel del dominio de los pueblos extranjeros, especialmente de los imperios dominantes. Durante los siglos I y II a.C. surgió el imperio helenista, el cual colonizó toda la zona en la que habitaba el pueblo de Israel. Esta colonización no solamente fue política, sino también cultural y religiosa. En respuesta a este tipo de dominio y para enfrentar el temor de perder la fe en Dios, surge un movimiento denominado el movimiento macabeo, el cual
a través de las armas, a través de la lucha armada, busca recuperar la fe en Dios. Del libro primero de los Macabeos. Antíoco ocupó las ciudades fuertes de Egipto y se hizo con los despojos del país. El año 143, después de vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso. Subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro con todos sus accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina y las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Se apropió también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomándolo todo, partió para su tierra, después de derramar mucha sangre y de hablar con gran insolencia. El movimiento macabeo responde ante esta situación por medio de la revolución armada. Sin embargo, esta revolución no llegó a buen término, ya que estos movimientos de rebelión fueron extintos a través de las armas. En segundo lugar, nace otro movimiento, el movimiento de los esenios, el cual buscaba apartarse de las ciudades, apartarse de todo y conformar otro tipo de sociedad ubicándose en las afueras, en el desierto. Los esenios buscaban apartarse de todo, alejarse al desierto, creando un tipo de comunidad exclusivo con un código moral muy estricto, con unas reglas muy claras con respecto a la pureza. Tenían un rito de iniciación cuando alguien llegaba a la comunidad, por medio del cual empezaba a ser parte de ella. Los esenios, apartándose de todo, creían que podían vivir con fidelidad los mandamientos de Dios y podían también estar puros, libres de toda contaminación al alejarse. Se dice que Juan el Bautista tenía algo de los esenios, si bien no era un esenio, sí podemos ver en él algunas de las características que en la época simbolizaban o caracterizaban a este grupo. Juan llevaba un vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a su cintura, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán tras confesar sus pecados. Un tercer movimiento que surgió en la época fue el movimiento de los celotes o sicarios, los cuales buscaban la liberación del pueblo a través de la revolución armada, no como los macabeos, que buscaban purificarse de la contaminación religiosa que traía el imperio helenista, sino los celotes, a diferencia de los macabeos, buscaban la liberación del pueblo de la opresión, no tanto en un sentido religioso, no tanto porque se pusiera en crisis la fe en Dios, sino por la crueldad de la opresión que vivían por parte del imperio romano. Los celotes eran un tipo de guerrilla en la época y buscaban a través de las armas la liberación del pueblo. Un cuarto movimiento que podemos ver en la época es el movimiento de los saduceos, que junto con los fariseos hacen parte de la casta sacerdotal, pero hay una notable diferencia. Los saduceos no creían en la resurrección, como lo atestigua el Evangelio de Mateo en el capítulo 22, versículos 23 al 33, en el cual se presenta que los saduceos confrontan a Jesús con respecto al tema de la resurrección. Finalmente, el movimiento de los fariseos, el cual buscaba mantener la pureza a través del estricto cumplimiento de la ley. En el Evangelio de Mateo también se nos presenta la discusión de Jesús con los fariseos con respecto a las diferentes tradiciones de la ley. Por ejemplo,
Se acercaron entonces a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén y le dijeron: ¿por qué tus discípulos transgreden la religión de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Él les respondió: ¿y vosotros, por qué transgredís el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayuda es ofrenda, no tiene por qué honrar a su padre y a su madre. Así con vuestra tradición habéis anulado la palabra de Dios. Hipócritas, bien lo profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Estos movimientos buscan vivir su fe en Dios por caminos distintos, como lo vemos en el 5. Son caminos distintos para llegar a la palabra de Dios. Son caminos distintos de interpretación de la palabra de Dios. Sin embargo, son caminos que no acogen totalmente la revelación. Son caminos limitados a la interpretación humana, limitados porque parten de lo que humanamente a veces creemos que es lo más adecuado para vivir según la fe en Dios. En nuestra vida podemos también buscar a Dios por distintos caminos y no siempre por los más correctos. Sin embargo, Él siempre se está revelando y es por eso que luego se va a dar la revelación plena en Jesús. En esta fase de la historia de la humanidad vemos la encarnación de la palabra en Jesucristo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. La encarnación del Hijo de Dios, la llegada del Mesías esperado, marca trascendentalmente a la humanidad. La palabra de Dios revelada en Jesús es la síntesis de las revelaciones anteriores. En Jesús hay profecía, ansias de libertad, cumplimiento de la ley y esperanza mesiánica. Jesús presenta un nuevo camino no violento y abierto a todos, basado en la justicia, el amor misericordioso que viene del Padre y la paz verdadera. El camino de salvación que muestra Jesús es largo y nada fácil, pero en él se experimentan en su totalidad la esencia de la palabra de Dios. La encarnación del Verbo entre nosotros va mucho más allá de la mortalidad de un cuerpo. Es la encarnación de la palabra de Dios en cada uno de nosotros y en nuestros corazones como moradas de su presencia terrena. La Biblia como representación de la historia del pueblo que caminó junto al Padre desde el inicio hasta hoy, la síntesis de la palabra en el niño Jesús que marca en su existencia la totalidad del amor divino. El corazón que nos representa como el mundo. Las acciones y enseñanzas de Jesús para vivir mejor con las relaciones con el prójimo, principio fundamental del cumplimiento del único mandamiento del amor
que Jesús nos invita a seguir en nuestro caminar. En esta primera fase encontramos las primeras comunidades cristianas que practicaban la enseñanza de los apóstoles y era predicar la palabra de Dios. Se reunían juntos para orar y para hacer la fracción del pan y hacían todo juntos, tenían un mismo fin que era predicar la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Aquí podemos ver que las comunidades eran comunidades de amor, que fue el mensaje que Jesús nos dejó, el amor en comunidad. Ellos compartían la palabra, el mensaje de los apóstoles, fuese directamente porque ya los estaban visitando o porque recibían las cartas que los apóstoles les enviaban. Trabajaban todos juntos para el bien común, trabajaban sobre lo que necesitaba la comunidad, compartían el pan en igualdad de condiciones, es decir, no había diferencias de género ni de tipo de personas, sino que todos lo celebraban con amor. La fracción del pan, la oración, el trabajo lo compartían y todo era de todos. Tenemos aquí la explicación del signo. Tenemos la figura de Jesús, que es una figura formada con palabras que conforman las frases de la Biblia, que es el mensaje que nos da como a un Jesús vivo, a un Jesús resucitado. No tiene rostro, pero es Jesús representado después de la resurrección, porque la palabra es vida. Tenemos la comunidad recibiendo la enseñanza y compartiendo. Tenemos la luz, porque la palabra es luz para la comunidad. Tenemos el pan para la fracción del pan, porque como ya se explicó, se reunían las primeras comunidades para la fracción del pan. Tenemos la palabra, porque se utilizaba para la enseñanza que daban los apóstoles a la comunidad. Tenemos el signo del pez, que es el ictus que utilizaban las comunidades para identificarse, ya que en esa época eran perseguidos. En sí, todo el signo que nos demuestra que así se debe, es la comunidad ideal como la debemos vivir los que seguimos la enseñanza de Dios, con el perdón, con el amor, con la colaboración y trabajar todos para todos. Por ejemplo, tenemos nuestra comunidad bíblica, donde el resultado de todo este trabajo que estamos presentando es el esfuerzo de todos. Es un trabajo, es un esfuerzo en comunidad, que es la enseñanza que nos da Jesús. Los invitamos a todos ustedes quienes nos están viendo desde sus casas a que se animen y destinen un espacio de su hogar y elaboren un signo en torno a la palabra de Dios, un rincón bíblico. Le tomen una fotografía y la compartan con nosotros por medio de las redes sociales de Facebook e Instagram. Al finalizar este mes, publicaremos un video en el cual presentaremos todas las fotografías que nos envíen. Y a través de esas fotografías veremos reflejado cómo también, no solamente la creatividad, sino la experiencia de la palabra de Dios se hace presente en cada una de sus casas. So